Dios bendiga de una forma especial a los hermanos que nos ven por este canal. Mi nombre es David Batista, siervo de Jesucristo, casado por su misericordia. Y estamos dando un estudio de quiénes son la multitud vestida de blanco. ¿Quiénes son ellos? Estamos hablando que es la iglesia. Estamos en la segunda parte. Para que usted entienda, bendito sea el Señor, tiene que ver la primera parte. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Bendito sea el Señor, porque nosotros estamos dando el estudio en secuencia. La sexta parte, que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. El estudio número 7 fue el que pasó, que habla de la gran multitud, que quiénes son. Y este es el número 7, mejor dicho. El sexto, el que dimos, el anterior. ¿Quiénes son la gran multitud? Y este es el séptimo estudio. Y estamos hablando de quién es la gran multitud que nadie podía contar. Es la iglesia. Así que le invito a que lo vea para que usted, bendito sea el Señor, pueda entender bien, el estudio. La multitud vestida de blanco. ¿Quién es a quién es que se le concede la vestidura de blanco? Daniel 7:9 dice, bendito sea el Señor. Daniel 7:9, nos vamos a seguir. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 1:12, me volví. Apocalipsis 6:11, mejor dicho, bendito sea el Señor. Vamos a leer Apocalipsis 6:11. Y se le dieron vestidura blanca, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Eso fue cuando Cristo abrió el quinto sello, que vio las almas de los decapitados, los que habían sido muertos por el testimonio de Jesús. Y le dijo que se aguantaran un poco hasta que se completara el número de sus hermanos que habían de ser muertos. Ahí están los decapitados. Ahí está, bendito Señor, los decapitados. Que los decapitados pertenecen a la gran multitud, amado, también. Porque no todos moriremos, pero todos seremos transformados, dice Pablo. El anticristo va a matar una gran parte. Eso sí es verdad, pero no todos lo va a poder matar, porque dice que no todos moriremos. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 4:4. Alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en sus cabezas. Esos ancianos, amados, representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Son ángeles. Muchos creen que son personas. Recuerda que en el capítulo, en Apocalipsis 5 en adelante, dice que todos tienen copa llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Por lo tanto, no son, aunque tienen corona y están vestidos de blanco, representan los salvados, representan la iglesia de Cristo. No es que son seres humanos, o es que la iglesia de Cristo, porque tienen la oración, ellos reciben las oraciones de los santos en su copa, dando a entender que la iglesia no se ha ido todavía. Porque cuando la iglesia despegue de la tierra, cuando ya nosotros nos encontremos con Cristo, ya no va a haber necesidad de orar. Se da cuenta que claramente que no son seres humanos, son ángeles. Entonces, Señor, seguimos con este estudio. Tanto los ángeles como el Señor mismo también están vestidos de blanco. Dice que el anciano de día estaba vestido de blanco. En Apocalipsis 1:12, cuando Juan lo ve a Jesucristo, lo ve vestido de blanco. En Marcos 16:5 dice, cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. O sea, era un ángel del Señor. Los ángeles del Señor están vestidos de blanco, son hijos de Dios, y nosotros que hemos aceptado a Cristo también somos hijos de Dios. Entonces vamos a leer en Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y vestidura blanca, o sea, está hablando con la iglesia. Bendito sea el Señor, con una de las iglesias, de las 7 iglesias. Y vestidura blanca, porque la vestidura blanca significa la pureza, significa la santidad y significa las obras y las acciones de los justos. Vestido de lino es lo mismo que la vestidura blanca, bendito sea el Señor, que simboliza las acciones justas de los santos. Apocalipsis 3:22 dice, el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia de la Odisea. En el capítulo de Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes una
pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré el nombre de mi y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Sardis. El que venciere será vestido de blanco. Y la gran multitud fue porque venció, que nadie podía contar. Es ilógico que Dios se lleve un pueblo adelante y otro detrás. ¿Cómo? Eso es ilógico, amado. Bendito sea el Señor. Y recuerde que el Espíritu Santo, que el que tiene el Espíritu Santo hay que soportar la prueba. Recuerde bien que cuando Pedro estaba en el patio de Ana y Caifás, los sumos sacerdotes, cuando él negó a Jesús 3 veces, pero cuando él fue investido del Espíritu Santo, él no negó al Señor más nunca. Él lo que decía, él le decía: vosotros que mataste al dador de la vida, lo azotaban, le daban pela. Recuerden cuando él sanó al cojo en el que estaba en la puerta del templo, el igual, lo azotaron, y él más nunca tuvo miedo, porque el que no tiene el Espíritu de Dios es cobarde y tiene miedo, y el miedo es producto del pecado. Y Jesucristo, primeramente, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal, bendito sea el Señor, desciende sobre él y permanece en él. Luego es bautizado, dice que están orando, se abrieron los cielos. Cuando él fue donde Juan para ser bautizado, estaban orando, se abrieron los cielos. En el capítulo 3 de Lucas, el Espíritu Santo descendió y moró en él. Fue bautizado y luego fue llevado al desierto. El desierto significa prueba, persecuciones. Fue perseguido por Satanás y lo tentó, pero no pudo con él, porque Jesús ya estaba investido del poder de lo alto. O sea, te da a entender que nadie que no tenga el Espíritu Santo puede soportar la prueba. Y el que se quedó es porque no tiene el Espíritu Santo, amado. Vamos a estar claros en esto. Apocalipsis, bendito sea el Señor, 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es el acción del justo de los santos. O sea, que es lo mismo que la vestidura blanca. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras fieles y verdaderas. Apocalipsis 19, 11. Bendito sea el Señor. Bueno, aquí podemos ver, amado, claramente que la iglesia es la que se le concede la vestidura blanca. Cuando nosotros no nos arrepentimos y damos fruto del Espíritu Santo, entonces somos cubiertos de justicia, de la justicia de Dios. Entonces resplandecemos. Bendito sea el Señor. Y cuando Cristo venga, seremos glorificados y estaremos en cuerpo glorificado. Bendito sea el Señor. No hay segunda oportunidad para nadie, porque muchos dicen que esa gran multitud son los que se quedaron, que no se dejan poner sello y que mueren. Entonces, ¿en qué resurrección ustedes me lo van a ubicar? Porque hay una sola, donde resucitan todos los muertos en Cristo. Mira lo que dice aquí, Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, porque ellas le dijeron a la prudente, las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían consigo aceite, las insensatas no tenían, que era la iglesia mundana, liberal, que lo que tiene son dones, pero no tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, no tienen el fruto del Espíritu Santo. Y ellas le dijeron que ellas no tenían aceite, le dijeron a la prudente que le dieran. Ella le dijo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan y compren aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, Mateo 25:10, que eso significa la iglesia, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió y dijo: de cierto os digo que no conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Les cerró la puerta, ¿se da cuenta? Cerrar la puerta, que perdieron toda oportunidad, fueron desechadas ahí mismo. Usted se va a Lucas, porque hay más citas bíblicas, porque una doctrina no es con una sola cita, hay que tener varias. Lucas 13:25 dice Jesús, lo afirma de nuevo: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estado fuera, empecé a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. ¿Está claro, amado? En Dios no hay confusión. Entonces quiere dejar dicho, la Biblia, la palabra de Dios no se contradice. Dice mucho que el pueblo de Dios se lo lleva, luego los esos que se quedan y que son salvos es falso. Dice que claramente le cerró la puerta, porque le dije que la iglesia pasa la gran tribulación y todos los muertos resucitan en la primera resurrección. Y el Señor me llevó a Génesis 7:16. Génesis 7:16. Y los que vinieron macho y hembra, y los que vinieron al arca fueron macho y hembra. De toda carne vinieron como le había mandado Dios, de todos los animales, porque los hombres fueron brutos, tercos, no entendieron el llamado de Dios y perecieron. Como Jehová Dios había mandado, y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días y 40 noches. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. El arca es Cristo, amado. Ya nosotros estamos en el arca. Por eso es que la iglesia pasa la gran tribulación. Los juicios de Dios, la copa de la ira y la trompeta y la copa de la ira la iglesia va a estar presente. Porque como le dije en el primer estudio, se repite la historia, en Gosén, en Egipto, cuando Moisés libertó el pueblo de Israel, llovió fuego y azufre. Y Gosén, que es una de las ciudades de Egipto, no llovió fuego y azufre. Hubo tiniebla, hubo peste en Egipto completo, pero en Gosén no hubo nada de eso, ni hubo peste ni mortandad. Y luego fue que el pueblo fue liberado, después que pasó todo eso. Así mismo sucederá en estos últimos tiempos. Por eso Jesús dice, como en los días de Noé, así será mi venida. Como en los días de Noé, así será mi venida. Los mismos que sucedió en los tiempos de Noé, se repite la historia, me ministró el Espíritu Santo. Cristo viene a la final trompeta. Hay 7 toques de trompeta. En la cuarta trompeta hay un lazo de tiempo. Hay una pausa, mejor dicho. Y luego en la séptima es que se va la iglesia. La copa de la ira pasa, entonces queda la séptima trompeta en la última. La séptima trompeta es después de la copa. Y ahí es que nos vamos nosotros. Dios va a proteger a su pueblo estando aquí. El arca representa a Cristo, porque muchos dicen, no, porque Dios sacó a Noé, a Lot de Sodoma, sí lo sacó, pero ¿dónde lo protegió? En la misma tierra. A Noé, ¿dónde lo protegió? En la misma tierra. Por eso es que Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Se refiere de los juicios, porque dice que es necesario que por pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Eso está claro, amado. Bendito sea el Señor. Y nos vamos a dar cuenta aquí, mira lo que dice aquí, amado. Primera de Timoteo, de Tesalonicenses. De Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a ver. Capítulo 3, verso 3 dice, a fin de que nadie, le dice Pablo a los de Tesalonicenses, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. La tribulación no son juicios de Dios, son persecuciones y son pruebas. Que en la gran tribulación, porque es la mayor de todas, van a haber juicio de Dios, van a venir, se van a desatar unos toques de trompeta, se van a desatar la copa de la ira, sí. Pero los hijos de Dios no perecen en la ira. Dice que nos libra de la ira de Dios. Somos librados de la ira, no de la prueba. Porque dice Hechos 14:22 que es necesario que por medio de prueba y tribulación entremos al reino de los cielos. Y eso dijo, si me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Ellos se entregarán a tribulaciones. Cristo está hablando en Mateo 24. Ellos se entregarán a tribulaciones. Se está refiriendo para el fin de los tiempos. Bendito sea el Señor. Los apóstoles fueron entregados, pero los apóstoles es la iglesia de Cristo, fundamentado sobre los apóstoles, cuya piedra principal del ángulo es Cristo mismo. El hablar de los apóstoles, hablar de la iglesia de Cristo. Romanos 8:36, vamos a ver qué dice aquí. Vamos a hablar con demostración de la palabra, para la gloria del Señor. Muchos no me van a creer, pero muchos me creerán, porque Dios me mandó a dar este estudio. 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. Los cristianos siempre vamos a ser perseguidos hasta que Cristo aparezca por segunda vez. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios habla de 2 resurrecciones. Daniel 12:1. Ya estamos finalizando. Bendito sea el Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todo lo que se hayan inscrito en el libro
en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna. Daniel es que habla de las dos resurrecciones. El primero que habla de las dos resurrecciones es Daniel. Unos para vida eterna y otros para confusión. Aunque Isaías habla también, anda, escóndete en tu aposento. No se habla de que Dios se llevó el pueblo. Cuando se habla de esconderse en tu aposento, en la intimidad con Dios, para ser protegido del turbión y de la ira de Dios. Amén. Dice, uno para salvación y otro para condena, para confusión y vergüenza. Bendito sea el Señor. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión. Entonces, si usted se va a Juan 5, 28, Jesucristo dice, o sea, que los que son de Cristo es la primera que se van. O sea, no hay dos resurrecciones, porque usted decir que Cristo se llevó a su pueblo y que esa gran multitud se salvó, entonces habría que hablar de otra resurrección, porque en esa gran multitud hay quienes fueron muertos decapitados y que fueron asesinados por la bestia, el anticristo. Entonces tendría que efectuarse otra resurrección para los cristianos, cosa que es algo que no tiene asidero bíblico por parte. Lo que estoy hablando es revelación de Dios para la gloria del Señor. Dice Jesús que hay dos resurrecciones. La hora viene cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y unos saldrán a resurrección de vida eterna y otros saldrán a condenación. Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga bien, los muertos en Cristo, esa es la primera resurrección. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Señor. Muchos dicen, bendito sea el Señor, gloria al Señor, que bendito sea el Señor. Muchos dicen que en Tesalonicenses capítulo 2, Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, verso 2 en adelante, dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice claramente, no conturbéis ni por carta, no se turben ni por carta, ni por doctrina, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Note bien, dos profecías. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía que se manifestó, apostasía y negar la fe. La apostasía significa la abominación desoladora que Daniel habló. Que eso va más allá. No queda nada más solamente con el general Tito de los imperios romanos que llegó a Israel y destruyó el templo. El templo que están haciendo los israelitas ahora, ese templo es un templo, ellos están en la ley. La palabra de Dios dice que el templo somos nosotros mismos. Primera de Corintios 3:16, porque somos templo del Espíritu Santo. Y Primera de Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Hoy no hay que somos templo del Espíritu Santo. O sea que ese templo ya cumple su función, era sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Por eso Cristo dice, este templo que ve lo destruiré y en 3 días lo reedificaré. Y ellos le dijeron al Señor como que estaba loco. Pero el Señor hablaba de su cuerpo, de su templo, que se refería a su muerte y a su resurrección. ¿Se da cuenta? Porque al decir no, que la abominación desoladora, que le quita el sacrificio a los judíos no han aceptado a Cristo. Ya lo dijimos, que los que por ser descendientes de Abraham no son hijos de Dios, son los que son de la fe. Ni los que son israelitas, descendientes de Israel, son los que son de la fe, los que aceptan a Cristo. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, 1 en adelante, que hizo de los dos pueblos uno, quitando la pared intermedia. O sea que el pueblo de Dios es uno solo, no son dos pueblos divididos. Como dicen, no, el pueblo de Israel no, es un solo. Tanto los israelitas como todos los que aceptan a Cristo en toda parte del mundo conforman el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces Tesalonicenses dice que el apóstol Pablo dice que no viene sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Falta que se manifieste. En cuanto a su venida y nuestra reunión con Él, te dice claramente que su venida y nuestra reunión con Él. ¿Y cuándo nos reunimos con Él? Cuando suena la trompeta. La venida de Cristo no tiene dos facetas, como muchos dicen. No son dos facetas. Luego se lleva el pueblo y luego aparece. Falso. Dice que aparecerá por segunda vez, en Hebreos 9:28. Aparecerá por segunda vez, no dice por tercera vez.
y por segunda vez para salvar a aquellos que esperaron en él. Y los ángeles en Hechos, cuando Cristo asciende al cielo, se va hacia el cielo, mejor dicho, sube al cielo en una nube, le dicen a los discípulos, ese mismo Jesús que ustedes habéis visto ir, así mismo volverá. Eso está claro, amado. Es una segunda venida que hay, no hay tercera venida. No hay asidero bíblico para eso por parte. Dice claramente que tienen que cumplirse esas dos profecías, ya se cumplió una. Ahora bien, cuando dice sabemos lo que al presente le detiene, muchos dicen que es el Espíritu Santo. Recuerde que la palabra depende en el contexto que se encuentre. Cuando la palabra de Dios dice que el amor echa fuera el temor, ¿a qué temor que se refiere? Ahí habla de temor. Pero hay temor al miedo, al terror, a la inseguridad por causa del pecado. Porque la palabra de Dios dice, en otro contexto, está el temor que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces no podemos decir aquí que hasta que a su vez, sabemos quién lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con la parte de arriba? Que Pablo dice que no viene sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Pablo dice que se va a manifestar después. Jesucristo va a venir después que el anticristo se manifieste. Daniel dijo claramente que serán entregados en sus manos tiempo y la mitad de un tiempo. El ángel le dijo a Daniel en el capítulo 7, 16, 17 y 18 que después de esos 4 reyes se le entregará el reino a los santos. Que también le dijo Daniel a Nabucodonosor cuando le da la interpretación de la estatua, que después, oiga bien, después que hubo una piedra cortada no con mano de hombre que desmenuzó la estatua y se hizo un gran monte, y que el Dios del cielo levantará un reino el cual no será entregado a otro. Y cuando cuando Cristo venga a gobernar el milenio, cuando se lleve su pueblo, porque no es para el cielo que vamos. En Tesalonicenses 4:13 dice claramente, porque si creemos que Dios lo resucitó de los muertos, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron. O sea que las almas de todos los que murieron, de los decapitados, que hay un misterio profundo, vienen con Jesús descendiendo. Y cuando vienen descendiendo, cuando Él venga en su segunda venida, que arrebata a su iglesia, y para recibirlo en el aire, descender directamente de una vez para abajo a gobernar, dice claramente que emitirá su voz, entonces ahí resucitan todos los muertos en Cristo. Esas almas llegan a los sepulcros y llegan a todas partes donde estaban los cuerpos ya desintegrados y se unificarán y serán transformados. Dios recuerde que no vamos para arriba, lo vas a traer. No hay cita bíblica que diga y se lo llevó para el cielo. No, la boda del Cordero 7 años, la Biblia no habla de eso. En Mateo 9:15 dice, le dieron a Jesús, claramente, vamos a buscarlo. Mateo creo que es 9:15. Jesús le dijo, porque dijeron, tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan. Jesús le dijo, en Mateo 9:15, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá día cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. El esposo es Jesucristo. ¿Por qué Cristo dice el esposo? Porque Cristo andaba con ellos para arriba y para abajo y no se despegaban de ellos. Cristo estaba con ellos todo el tiempo. Entonces, lo que significa la boda del Cordero significa cuando seamos arrebatados, que ya vamos a estar con Él para siempre. Entonces esa es la boda del Cordero. Cuando la novia, hasta que la novia no se casa con su novio, no es el esposo todavía, ni es la esposa. Y cuando se casan. Y nosotros nos casamos con Cristo cuando Él nos arrebata. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, sabemos que le detiene hasta que a su vez se ha quitado. La palabra quitado tiene diferentes contextos, o sea, tiene diferentes connotaciones, depende del contexto, porque la palabra quitado, bendito sea el Señor, no aplica en ese contexto, porque dice que el Espíritu Santo no es quitado de nadie, porque el mismo Dios va a estar en toda parte y va a estar en la gran tribulación con la iglesia de Cristo que está aquí. Amén. Entonces, bendito sea el Señor, leímos Apocalipsis, el imperio romano era quien al presente lo detenía, el imperio romano. Pero sabemos quién al presente le detiene, el imperio romano. No dice que el Espíritu Santo. Usted dirá, pero no era el imperio romano. Era el imperio romano. Bendito sea el Señor. Que dice, la Biblia no me lo dice directamente, porque hay que ser claro y coherente en esto. Pero lo más probable es que sea el imperio romano que detenía al anticristo. Porque recuerde que el anticristo es un ser humano que va a gobernar.
Y vemos que en los imperios, un imperio va derrotando a otro y un imperio va tomando posesión de otro, como lo vimos con los 4 imperios. Nabucodonosor fue conquistado por los medos y persas, el imperio de Babilonia, el imperio de los medos y persas por el de Grecia, por Alejandro Grande, que era el que presidía ese imperio, y el imperio romano. Entonces, podemos entender que era el imperio romano, no que la Biblia lo dice, pero sí sabemos que dice el imperio romano ya no está. Pero entonces está el imperio idolátrico de la gran Babilonia, la gran ramera. Apocalipsis 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que le tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la que han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre blasfemia, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia. ¿Y por qué está la mujer encima de la bestia? Porque la mujer es la iglesia católica, la gran ramera, la que ha hecho fornicar a los pueblos, a las naciones, a todos los reyes con su hechicería y su idolatría. ¿Y por qué está encima de la bestia? Porque es la que está en eminencia, eso es simbólico, porque está en eminencia, la que está gobernando. Pero entonces vemos aquí que el ángel le da la interpretación y dice: los 10 cuernos que ha visto, la bestia que era y no es, también es el 8º y es entre las 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que en una hora recibirán reino como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pero entonces vámonos al 16, donde dice: y los 10 cuernos, del capítulo 17, verso 16, y los 10 cuernos que viste, bendito sea el Señor, y los 10 cuernos que viste en la bestia, esto aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la gran ramera, la iglesia católica. Dice que los 10 cuernos son los que le preparan el camino al anticristo. Son los que primero se manifiestan antes de la bestia, porque dicen que agarran la gran ramera, la queman, que es Roma, bendito sea el Señor, la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que es el Vaticano en Roma, la quema, le prende fuego, y entonces le entregan su reino a la bestia. Ahí queda, ese es el misterio, amado. Sabemos que Dios que le detiene, pero no es el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se va a llevar la iglesia. El Espíritu Santo lo detiene, Dios lo detiene, sí, pero no es que el Espíritu Santo va a ser quitado junto con la iglesia. Eso es imposible. Bendito sea el Señor. Entonces, amado, vemos que este misterio, a Daniel le dijimos que le dice el ángel después de los 4 imperios. Daniel le dice a Nabucodonosor que después que esa estatua fue desbaratada por la piedra no cortada con mano de hombre, que Cristo, Dios levantará un imperio, el cual no será dejado a otro, que Cristo Jesús, un reino que no será dejado a otro. Jesús dice: después de la gran tribulación de aquellos días aparecerá y recogerá a sus escogidos. Pablo dice lo mismo, porque en Dios no hay sombra de variación. Pablo dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y en el verso 2, verso 1 dice en adelante que en cuanto a su venida hay nuestra reunión con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa cita bíblica? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces la gente coge la parte de abajo, porque la gran tribulación, amado, va a ser fuerte. Santifíquese ahora y busque a Dios ahora, y llénese del Espíritu Santo. Bueno, el que se murió ahora en santidad ganó, pero recuerde que la palabra habla mejor que nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, seguimos con este estudio. Apocalipsis, capítulo 12, 13, dice, verso 9, dice que Juan ve esa bestia que hacía guerra contra los santos y lo venció. Los santos es el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Y dice en el 9, en el 10, si alguno lleva, capítulo 13, verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata espada, espada debe de ser muerto. Aquí está la fe y la paciencia de los santos. La paciencia y la fe de los santos es un fruto del Espíritu Santo. El que se queda, que no muere y no es transformado, es porque no tiene la fe y la paciencia. Y dijimos que la iglesia, que las 10 vírgenes, Dios le cerró la puerta.
La 10 vírgenes, no, 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. La insensata, cuando el esposo se llevó la prudente, que es la iglesia que se santifica, le cerró la puerta. Y en Lucas 13:25 dice que cuando el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, dice que muchos estarán tocando, abre, no, él le dirá, no conozco. Y el Señor me llevó a Génesis 7:16, que dice, macho y hembra vinieron según como Dios le mandó, y le cerró Jehová la puerta. Y recuerde que los descendientes de Seth fue lo que se llegaron a las hijas de los hombres. Los ángeles no tienen órganos reproductivos para reproducirse. Es otra doctrina de demonio y falsa que mucha gente está enseñando. Porque Jesús dice que ni se casan ni se dan en casamiento, serán igual a los ángeles. Eso está claro. Bendito sea el Señor. Y claramente dice que le cerró la puerta. Y toda esa descendencia de los descendientes de Seth que comenzaron a invocar el nombre de Dios, nada, se corrompieron. Solamente Noé fue justo y se salvó. Los demás perecieron. Y el Señor le dijo, la historia se repite. Así mismo Dios le cerró la puerta. O sea que esos gran multitud que se quedaron no es el pueblo de Dios. O sea, mejor dicho, es el pueblo de Dios, no son los que se quedaron. Es el pueblo de Dios que todavía no ha despegado, todavía no ha llegado el arrebatamiento, que llega después de la tribulación, después del periodo del anticristo, al final. Amén. Dice claramente en el capítulo 13 de Apocalipsis, dijimos que 13 lo que hacía guerra contra los santos y lo vencía, 13 en adelante, pero también dice que aquí está la fe y la paciencia de los santos. Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz y paciencia. En el capítulo 14:6 dice que de Apocalipsis 14:6 que vio volar un ángel predicando el evangelio eterno. Luego apareció un segundo ángel diciendo ha caído la gran Babilonia, la que hacía fornicar a los reyes de la tierra. Luego le sigue un tercer ángel y dice, si alguno adora la bestia y se deja poner el sello en su frente, él beberá de la ira de Dios. Y claramente de la ira de Dios. Y claramente dice que serán atormentados en el fuego eterno. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero dice en el 12, aquí está la fe y la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de la fe, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es la iglesia, amado. ¿Te das cuenta que es la iglesia? Aquí están los que guardan el mandamiento de Jesús, la fe y la paciencia de los santos, y es un fruto del Espíritu Santo. O sea que la iglesia está aquí, fue como le dijeron a Daniel después de los 4 reyes, que Dios levantará un imperio. Daniel le dice lo mismo a Nabucodonosor en el capítulo 2. Jesucristo dice, después de la gran tribulación aparece y arrebata el pueblo, manda a escoger sus escogidos. Eso está claro. Entonces vamos a seguir con este estudio. Vamos ya finalizando, lo bendito sea el Señor. Mucha gente dice que hay varias resurrecciones. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Apocalipsis, que hay varias resurrecciones. Ellos dicen en 1 Corintios 15, 23, bendito sea el Señor. Vamos a leer 1 Corintios, Apocalipsis 24. Vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos es la segunda resurrección, y ahí no hay vida para ninguno, y están perdidos. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mi pregunta, ¿dónde se va la iglesia? ¿Dónde se va la iglesia? Se ve en la primera resurrección. Porque muchos alegan y dicen en 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Ellos ahí sacan la palabra fuera de contexto y dicen que hay varias resurrecciones. Pablo no enseñó eso, ni Daniel lo enseñó, ni Jesucristo mucho menos. Bendito sea el Señor. Pero ellos no leen en el versículo 20, bendito sea el Señor, de 1 Corintios 15, que dice claramente en el versículo 20, más para arriba, Cristo es primicia, es hecho primicia de los que durmieron, es hecho, dando a entender que era el primero que resucita de entre los muertos para no ver muerte. Queda descartado ahí mismo. Y la primicia es Cristo y somos nosotros también. En Santiago capítulo 1, 18, vamos a buscarlo. Santiago 1, 18, aquí está.
Dice claramente, Él, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. O sea que nosotros somos primicia. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Somos una unidad, somos uno solo con el Señor. Por eso es que Cristo es primicia y nosotros también somos primicia, la iglesia de Cristo. Entonces ahí queda totalmente, queda eso totalmente descartado. Entonces, vámonos a la parte final. Primera de Corintios 15:51. Dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompetas, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oiga, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, os declaro un misterio que el Señor se lo reveló a Pablo. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Oiga bien, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, que no todos dormiremos, todos seremos transformados en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados primero, los muertos resucitarán y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Te dice claramente aquí que todos resucitan en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y los que estemos vivos seremos transformados juntamente con los muertos que hayan resucitado. Cuando se toque la final trompeta, los muertos resucitan primero, los muertos en Cristo, y nosotros todos los que estemos vivos seremos transformados juntamente con ellos. Entonces, ¿dónde tú me vas a ubicar los muertos de Apocalipsis 20? Si Apocalipsis 20 dice, esta es la primera resurrección. ¿Dónde usted me va a ubicar la gran multitud que nadie podía contar? Que ahí están los decapitados también. En esa gran multitud ahí están los decapitados, los que no se dejaron poner la marca en la frente. ¿Dónde usted lo va a ubicar? ¿En qué resurrección? Lo va a ubicar en la segunda resurrección. Porque dice claramente, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la segunda resurrección. Y Daniel habló claramente que unos resucitarán en el capítulo 12, uno en adelante de Daniel. Unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión y vergüenza. Y Jesús dijo en Juan 5:28, no os maravilléis porque la hora viene cuando el Hijo del Hombre, no maravilléis de esto porque la hora viene cuando todos los muertos que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los otros muertos resucitan después de los 1000 años. Y Jesús dice que los que hicieron lo bueno a resurrección de vida eterna y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que los que resucitan en la segunda resurrección son de perdición, no se salvan ninguno. El libro le ha abierto, el libro de la vida, para comprobarle de que ellos no están inscritos en el libro de la vida. ¿Dónde usted me va a poner esos muertos? Y en la gran multitud. Si ahí mismo dice en Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Está claro, amado? Eso está claro. Pablo dice que todos resucitan en un abrir y cerrar de ojos. No dice uno adelante y otro detrás. ¿Te das cuenta? Hemos terminado con este estudio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo hablando tu hermano David Batista. Bendito sea el Señor. Esto no es para traerle confusión a nadie. Es algo irrefutable. Nadie obtiene cita bíblica, ni teólogo, ni exégeta. Yo no soy ni exégeta ni teólogo, porque la palabra no me habla de exégeta ni de teólogo. La palabra me habla a mí que el Espíritu Santo nos guiará por todo camino de justicia y de verdad. Jesucristo nos lo enseñó y nos lo dijo, que no iba a enseñar no la teología ni tampoco el exegetismo. Esos son cuentos de vieja y son el dogma de hombres que han traído para querer suplantar al Espíritu Santo. Dicen, no, pero con el Espíritu Santo. No, eso no viene de Dios. La teología no viene de Dios, viene de Platón. Luego voy a hablar de eso. Y la hermenéutica también, que tiene un trasfondo satánico. Y la gente está oscuro en eso.
No quiere depender del Espíritu Santo para que le revele. Pero como le digo, hubieron hombres de Dios que creen que la iglesia no se ve que la iglesia se ve en la primera resurrección, antes de la gran tribulación, y eran hombres de Dios, como Gigi Ávila, otros siervos de Dios, y no vamos a decir que no eran de Dios, Dios no libre, o que estaban no, pero recuerde que Dios les revela a quien Él quiera los misterios. ¿Sabía eso? Dios les revela a quien Él quiera. Dios me ha revelado este misterio por su misericordia. Hay pastores, hay pastores en las redes sociales, pocos que Dios se lo ha revelado. Conozco un pastor, amigo mío, que Dios se lo reveló. Cuando nos juntamos, coincidimos en lo mismo. La gloria del Señor. Dios está revelando esto porque van a haber mucha gente turbada cuando se manifieste el anticristo, y el chi de la bestia anda por ahí, en la mano derecha o en la frente, es que lo van a poner. Y ya lo están poniendo en algunos sitios. Dice que en la mano derecha o en la frente. Si me dijera que fuera en un muslo o en un antebrazo, digo, ese no es, pero en la mano derecha y en la frente. En Argentina lo están implementando. Y uno de los que estaba implementándolo, que estaba hablando de eso, dijo que la Biblia habla de eso y que ese es el chi. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo con ustedes David Batista. La paz del Señor sea con todos vosotros. En el